Muy buenas noches, amigos televidentes. Estamos en este programa especial en donde nos acompaña el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Como es de conocimiento público, durante estos 2 días el segundo mandatario de la Nación ha recorrido la provincia de Imbabura, específicamente para corroborar, visualizar y conocer la situación en torno al tema de la matriz productiva, uno de los elementos más importantes que desde este concepto de revolución ciudadana se está aplicando a partir del año 2002, aunque ya como proyecto nació desde el inicio de la gestión política de nuestro país. Hoy el vicepresidente conversará con periodistas de la provincia de Imbabura. Nos acompaña esta noche el doctor Luis Cifuentes, también de UTV, canal universitario, donde trataremos temas importantes, no solamente de este fundamental hecho del cambio de matriz productiva que está viviendo el país, sino también las experiencias que ha podido recoger durante este par de días que ha visitado la provincia de Imbabura. Comencemos, señor vicepresidente. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos, doctor Cifuentes también, bienvenido. Gracias por estar esta noche junto a nosotros. Señor vicepresidente, este tema de la matriz productiva es un tema muy apasionante porque el país desde hace mucho tiempo sentía la necesidad ya de realizar este cambio. El petróleo se había convertido en el referente único de una economía que se había sostenido a través de la extracción y poco nos habíamos preocupado por generar nuestros propios productos, exportar, mejorar lo que se refiere a la producción. Sin embargo, desde que se impulsa este proceso, debió haber partido de un análisis concreto y de una necesidad. ¿Cuál era el diagnóstico que generó que el gobierno decida impulsarlo con la inmediatez que lo está haciendo y con la contundencia que lo está haciendo? Fabricio, buenas noches, Luis, muchas gracias y amigos televidentes. Muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Primero quiero pedir un poco de disculpas a los televidentes y a los oyentes por la voz. Se me ha agotado, no la energía, pero sí la voz en cierta medida. Ha sido 2 días gratificantes de recorrido en la provincia de Imbabura, de compartir con sus autoridades, de compartir con su gente, de compartir con sus jóvenes, con sus estudiantes, en diversas actividades a lo largo de esta agenda productiva territorial, que nace de lo territorial hacia la política pública. Y centrándonos, Fabricio, en la referencia que tú haces. ¿Por qué ahora? ¿Por qué proponer un cambio estructural en la economía ecuatoriana? ¿Por qué no haberlo hecho antes? Al fin y al cabo, podrá decirme el televidente, pero vicepresidente, ya tienen ustedes 7 años en el poder, porque recién ahora se les ocurre cambiar la matriz productiva. Tenemos que generar condiciones habilitantes que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 7 primeros años de este proceso, que es el proceso político más importante del Ecuador, sin duda alguna de los últimos 100 años, y el desafío productivo más importante de toda la historia del Ecuador. Cuando nuestro presidente de la República hace referencia a la segunda y definitiva independencia, no lo dice en términos figurativos, lo dice en términos pragmáticos y reales. El Ecuador ha dependido de productos primarios y no solamente, Fabricio, de los recursos naturales no renovables, no solamente del petróleo. Estamos iniciando una etapa de aprovechamiento de otros recursos naturales no renovables como es la minería, el cobre, el oro en el Ecuador. Pero hemos venido dependiendo de determinados productos a lo largo de la historia del Ecuador, no solamente de la época republicana, también de la época colonial. Y no solamente vamos a hablar de petróleo, tenemos que hablar de banano, tenemos que hablar de cacao, que ahora se está fortaleciendo. El Ecuador ya exporta más de 500 millones de dólares en cacao alrededor del mundo. El país lidera el mercado global, más del 65% del cacao fino de aroma en el mundo viene del Ecuador. Pero tenemos el mejor cacao del mundo, tenemos el mejor banano del mundo, tenemos el mejor camarón del mundo, de las mejores flores del planeta. ¿Y por qué no hemos salido de la pobreza? Hemos creado las condiciones de los ecuatorianos para salir del azote más grande que tiene la humanidad en estos momentos, que es la pobreza. No hemos alcanzado a salir de la pobreza, hemos mejorado radicalmente la economía de los ecuatorianos. La clase media ha pasado del 19 al 35% en los últimos años. Somos consumidores más exigentes, pero producimos más en términos reales respecto a un mundo globalizado, que nos guste o no es globalizado. Podemos discutir acerca de la esencia misma de la globalización, que yo no comparto en muchas de esas premisas, no comparto esa visión de libre mercado, libre competencia por sí y para sí, pero la realidad es que el mundo es globalizado. El Ecuador tiene que hacer cosas distintas, tiene que hacer cosas diferentes. Eso no significa dejar de ser productores de banano, productores de flores, o productores de cacao, exportadores de atún. Y lo aclaro para no generar preocupación en los sectores productivos. Todo lo contrario es producir más, pero hacerlo con eficiencia. Porque independientemente de que seamos el principal país exportador de banano, tenemos muy baja productividad de banano por hectárea, muy baja productividad de cacao
por hectárea. Muy baja productividad en muchos ámbitos respecto a lo que representa seguir manteniendo estos productos estrella históricos en la economía nacional. O sea, la situación es mucho más compleja porque no solamente no teníamos la capacidad de procesar lo que producíamos, sino que a pesar de nuestra producción no la estábamos explotando en toda su magnitud. O no estábamos distribuyendo la riqueza como se debiera. Entonces, cuando tenemos un país que tiene una inflación por debajo del 4%, un desempleo por debajo del 5%, queda claro para los ecuatorianos que tenemos que hacer cosas distintas con un desarrollo mucho más acelerado para redistribuir más riqueza. Y este es un tema de fondo. Cuando hablamos de redistribución, tenemos que preocuparnos los ecuatorianos. ¿Qué queremos redistribuir? ¿Riqueza o pobreza? Creo que todos los televidentes, los ciudadanos que me escuchan, coincidirán en que tenemos que redistribuir riqueza, pero para redistribuir riqueza hay que crearla. Hay que crear esa base material en el Ecuador que significa tener una economía distinta. Y ahí vamos al tema del cambio de la matriz productiva. Podíamos hace 7 años, o hace 5 años, o hace 4 años, plantearnos un proceso de cambio estructural en la economía ecuatoriana. Ni siquiera teníamos energía. No teníamos la carretera, como ha sido beneficiada la provincia de Imbabura con esas carreteras de la Revolución Ciudadana. No teníamos los puertos, aeropuertos que ahora estamos desarrollando o que de hecho ya tenemos. No teníamos la conectividad ni siquiera en tecnologías de la información y la comunicación. No teníamos un sistema educativo fortalecido en educación básica y en educación superior y en educación técnica superior para poder sustentar un modelo de desarrollo distinto. Es decir, es ahora el momento de plantearnos ese cambio estructural que pasa por algo que tú has mencionado, Fabricio, al inicio de la entrevista, la forma de pensar y de vernos a nosotros mismos. No hemos aprovechado, decías tú, esos procesos productivos a lo largo de la historia. Yo creo que sí, pero no en la magnitud que queremos para erradicar la pobreza y generar condiciones distintas de desarrollo para todos los ecuatorianos. Por favor. Bueno, buenas noches, señor vicepresidente. Un saludo cordial de la Universidad Técnica del Norte. Yo también estoy un poco afectado de la voz por todo este proceso que es la comunicación. De todas maneras, señor vicepresidente, con todo este diagnóstico que usted nos acaba de socializar, el cambio de la matriz productiva significa una transformación a la estructura social, económica del país. Entonces, usted tiene una enorme tarea, empoderar a Tenemos todos, Luis, todos los ecuatorianos. Usted es el líder del proyecto, tiene que empoderar a los ciudadanos para asumir este proyecto como uno de los proyectos que nos permita ir hacia un mejor vivir, ¿de acuerdo? Pero entonces también, señor vicepresidente, es que los patrones culturales de los ecuatorianos son un poco difíciles de cambiar porque todo cambio genera reacción. Pero Luis, pero están cambiando en este momento. Basta con, usted ha compartido parte de la agenda del vicepresidente en estos días de visita. Usted ha visto a los jóvenes en la Universidad Técnica del Norte, ha visto a los maestros de la Universidad Técnica del Norte, a sus autoridades. Ese proceso de cambio de la más importante de todas las matrices, el vicepresidente siempre demasiado técnico, hasta mi equipo me lo critica, ¿no? Cambio de matriz energética, cambio de matriz productiva, pero la más importante de todas, Luis, es el cambio de la matriz del pensamiento, la forma de vernos a nosotros mismos y la forma como nos empoderamos de nuestros procesos productivos como único camino para salir de la pobreza y generar desarrollo para todos los ecuatorianos. Luis, tenemos que plantearnos procesos diferentes. Hemos visto en reuniones a lo largo de estos 2 días de intensa agenda territorial en la provincia de Imbabura, como cada eslabón de la cadena productiva dice, yo quiero agregar más valor. Hoy día tuvimos un evento en la mañana con actores de la economía popular y solidaria, de distintos matices, de distinta intensidad, desde el capitalismo popular o la capitalización popular para poder financiar actividades productivas, desde el pequeño productor de pan que dice yo hago esto con harina de lenteja, lo hago con harina de plátano, lo hago con otros productos para sustituir importaciones. Mire usted como el pequeño productor, el actor de la economía popular y solidaria, ya dice yo tengo que buscar formas de proteger lo nuestro, de ver qué es lo que tenemos en el Ecuador y cómo le agrego valor para sustituir algo que estoy importando y que afecta a la economía, que sabemos, Luis, es dolarizada. La economía del Ecuador depende de una moneda que no tenemos, señorías de los ecuatorianos, que es una moneda que es un camino irreversible, lo aclaro, porque a veces cuando hablo mucho de este tema comienza a tergiversarse. La dolarización es un camino sin retorno, pero tenemos que fortalecer esta economía y luego concentrar nuestras actividades productivas en lo que genera más ingresos. Y ahí viene la transición de la economía de los recursos finitos y de los recursos primarios
a la economía de los recursos infinitos, de la innovación y la tecnología. Y vaya privilegio que tiene la provincia de Imbabura, por ejemplo, de tener Yachay, la ciudad de conocimiento, en su territorio. Sí, ahora, señor vicepresidente, el tema que los indicadores, por ejemplo, en Imbabura, ¿no? De 395.000 habitantes, el 54%, 214.000 habitantes están bajo la línea de pobreza. Con todo este proyecto que lidera el gobierno nacional, que todos tenemos que estar comprometidos, ¿cambiaremos esta realidad? Pero Luis, hacer lo mismo y esperar un resultado distinto es síntoma de locura. Lo dijo Albert Einstein hace más de 5 décadas. Evidentemente, si seguimos haciendo lo mismo de la misma manera, tendremos los mismos resultados. Tenemos que generar otros procesos de producción. Y aquí hay un gran desafío. Le voy a hacer una reflexión, aquí hay un enorme potencial en la provincia de Imbabura. Lo vimos ayer también en la prefectura, cuando la prefectura entregó una propuesta de cambio de matriz productiva desde la vocación del territorio, desde la vocación de la provincia hacia la política pública macro. Yo puedo pasar toda la noche hablando de megaconstrucciones, de hidroeléctricas, de siderurgia, de metalurgia, claro, petroquímica, pero el ciudadano que me está viendo de la provincia de Imbabura dirá, vicepresidente, eso es un poco ajeno a nuestra realidad. Pero ¿qué representa, por ejemplo, la agroindustria y la agregación de valor en la agricultura? Países vecinos, países de la región, y hay que reconocer cuando hacen las cosas mejor que nosotros. El Ecuador lidera la expansión energética, la infraestructura de las mejores carreteras de América Latina. Algunos dicen que son las segundas mejores carreteras, yo creo que tenemos las mejores carreteras de América Latina. Pero por ejemplo, países vecinos, por cada dólar que se generan en agricultura, se generan 3, 4 dólares y hasta 5 dólares en agroindustria. El Ecuador genera 60, 70, 80 centavos de agroindustria por cada dólar en agricultura. Y eso son políticas públicas que tienen rápida respuesta y que pueden generar mayor oportunidad de empleo en más corto plazo. Y eso es muy importante, desde lo micro hasta las grandes industrias industrializantes. Cada industria que generemos en el Ecuador generará otros procesos de industrialización. Yo le puedo hablar de la refinería de Esmeralda. Usted me dirá que es lejos de la provincia de Imbabura, pero está el impacto de una industria de esa magnitud que generará un proceso productivo en todo el Ecuador. Y por eso yo califico a estas industrias como la siderurgia, astillero y otras industrias priorizadas como las industrias industrializantes. Son industrias que van a permitir que el Ecuador dé grandes saltos en su agregación de valor en un menor periodo. Y en lo territorial, por supuesto, ese es el gran desafío, hacer cosas distintas. Y créanme que cada productor está involucrado en este proceso. Conversábamos ahora al mediodía con los productores de frijoles en el Ecuador. Dice, ¿cómo agrego más valor? Dice, involúcreme, vicepresidente, en las mesas de negociaciones que lidera el Ministerio de Agricultura, como usted lo está haciendo con el maíz, como lo está haciendo con la cadena de los lácteos, para que la renta que generan, el ingreso en términos más sencillos para el televidente y para el oyente, el ingreso que generan las cadenas productivas se distribuyan equitativamente en toda la cadena, desde el origen de la cadena productiva hasta el que agrega valor al final y hasta el consumidor final, que somos todos los ecuatorianos. Es decir, Luis, tenemos que plantearnos procesos de producción distintos, porque si no la realidad será la misma. Señor vicepresidente, usted ha tocado un tema muy importante que, si bien lo ha dicho que no para el común de la gente a lo mejor sea un poco complicado las megaconstrucciones, sin embargo la provincia de Imbabura debe tener un especial interés, porque dentro de estos megaproyectos que se están construyendo, sobre todo en la zona costera, multipropósitos, centrales eléctricas que sin duda son fundamentales, primero como antecedente, iniciar estos proyectos fue como iniciar por el comienzo, aunque suene lingüísticamente paradójico, porque de nada servía impulsar un proceso de desarrollo de producción en un país que no tenía la capacidad, por ejemplo, de generación eléctrica para sostener la productividad. Entonces, asumimos que se inició por lo lógico. En el tema ya de Manduriaco, que es la mega obra que se construye y que de alguna manera tiene una situación que genera interés en la provincia de Imbabura, precisamente para los imbabureños que están viendo esta señal. ¿Por qué es importante? ¿Qué va a generar Manduriaco? ¿Qué es lo trascendente de este proyecto y cómo nos va a beneficiar a los imbabureños y lógicamente a todo el país, porque son proyectos que se empiezan para todo el país? Primero tenemos que asociar que cada proyecto hidroeléctrico es igual a desarrollo e igual a trabajo. Hemos iniciado un programa de visitas técnicas estudiantiles a las megaconstrucciones ecuatorianas, porque a veces, y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar alguna de ellas, porque también estamos llevando a periodistas de todas las provincias del país a conocer estas megaobras, estas megaconstrucciones, porque los amigos televidentes que están viendo las obras en este momento en sus pantallas, una cosa es verla en pantalla, otra cosa es estar
parados realmente son impresionantes. Junto a una obra de esta naturaleza. Algunos aspectos fundamentales que son trascendentes. Primero, hay dos tipos de vertientes de recursos hídricos en el Ecuador, las que miran hacia la Amazonía, la oriental, y la occidental, la que mira hacia el Océano Pacífico. Los ciclos hidrológicos son complementarios. En términos sencillos, para los ciudadanos, cuando llueve en una vertiente hidrográfica, normalmente no llueve en la otra. Es decir, como dependemos del agua, de la cantidad de agua para generar electricidad, tenemos que buscar que las 8 hidroeléctricas, más las que ya están construidas, recordemos que ya el gobierno de la Revolución Ciudadana concluyó Mazar, prácticamente en un 90% fue concluida en nuestro gobierno, tuvimos que reconstruir parte de Hidroeléctrica San Francisco, hemos concluido Hidroeléctrica Ocaña, es decir, ya tenemos proyectos hidroeléctricos que han nacido o se han concluido en la Revolución Ciudadana. Estos proyectos dependen del agua, el agua se transforma en energía, energía es igual trabajo, energía es igual a desarrollo. Manduriaco, que es de la vertiente occidental, aparte de eso es una de las megaconstrucciones ecuatorianas y aparte de eso, gracias a la nueva ley eléctrica, el 30% de los excedentes de esta hidroeléctrica se quedan para desarrollo local. Es una ley que ya está debatiéndose en la Asamblea Nacional Legislativa, que ya no dependerá de la política pública. Hoy ya en el gobierno nacional estamos invirtiendo parte de los excedentes de las hidroeléctricas, inclusive las hidroeléctricas que han venido operando hace décadas atrás, en procesos de desarrollo local, al igual que lo hacemos con el petróleo, al igual que lo hacemos con la minería. En el caso de las hidroeléctricas, el 30% de los excedentes de esta operación hidroeléctrica se quedan para desarrollo local, es decir, se queda para la provincia de Imbabura. Y un aspecto muy importante que lo hemos podido evidenciar, como usted bien lo ha señalado, la vicepresidencia ha tenido la posibilidad de que muchos periodistas conozcamos algunos de estos proyectos y no solamente se ha enfocado en el hecho de construirlos en su magnitud para el servicio que van a prestar, también tampoco es que se han quedado en el hecho de que cuando ya estén produciendo los recursos o buena parte de los recursos, como lo acaba de destacar, se quede en beneficio de la colectividad. Ya en este momento estos proyectos están generando desarrollo a las comunidades que están en el sector. Por ejemplo, en Manduriaco hemos visto que se han construido varias obras que son fundamentales. ¿Eso es parte de una política que nace de este proceso o es una exigencia circunstancial que se le aplica al contratista de la obra? Primero, nace como una política pública del gobierno de la Revolución Ciudadana, que está próxima a convertirse en una política de Estado, porque estará consagrado en una ley. Podrá venir otro gobierno que quiera no tener procesos de desarrollo, como era antes. Recordamos cómo era antes el país, antes de la Revolución Ciudadana, antes de que el presidente Correa llegue al poder. ¿Qué comunidad se había beneficiado? Hablemos de la Amazonía, y creo que eso es una importante reflexión. Le decía yo al presidente en una conversación, ¿cómo podemos explicarle al país que los dos extremos del oleoducto estén sumidos en la pobreza y en la falta de desarrollo? Me refiero específicamente a la Amazonía ecuatoriana, me refiero a la provincia de Esmeralda, que por malas administraciones en algunos casos y por falta de recursos en otros, las carreteras que ahora unen las provincias amazónicas, cuando antes en la Amazonía el petróleo era el crudo mezclado con lodo aplanado, con maquinaria. Eso era lo que existía en la Amazonía, cuando no se levantaba el pueblo amazónico para pedir letrinas, para pedir unos pocos kilómetros de carretera a la transformación que tenemos en la Amazonía en estos momentos, que nace como una política de gobierno y que hoy ya es política de Estado, porque en la ley reformatoria a la ley de hidrocarburos ya el 12% de los excedentes se quedan para desarrollo local. No es una dádiva de los pueblos beneficiarse de una obra estratégica o de un recurso natural no renovable. Ya lo tiene el petróleo en su ley, lo tiene la minería en su ley y próximamente la ley eléctrica también en su ley generará procesos de desarrollo local, porque estas obras deben beneficiar a todos los ecuatorianos, pero primero a las comunidades aledañas a este tipo de proyectos. Ahora, señor vicepresidente, usted está hablando ahora como un politécnico, pues un técnico que comienza a experimentar. Pero siempre he sido politécnico y seré politécnico y en esencia soy técnico. Me disgusta que me digan político, pero me toca. Pero bueno, señor vicepresidente, estos megaproyectos, ¿no es cierto?, corresponden a una visión global de país. Pero esa visión global hay que asentarla en el territorio, ¿no es cierto?, para que también en los territorios de las provincias mal llamadas chicas puedan desarrollar, o sea, que esa inversión que viene producto de lo que se invierte en cada territorio, también se articulen con los gobiernos autónomos centralizados, porque todo lo planifica el gobierno central, lo ejecuta el gobierno central y muy poco se articula con los GATS, que ellos están más cercanos a la realidad.
Los municipios están más cerca de las comunidades, de las parroquias. ¿Qué le parece, señor vicepresidente? Pero lo hemos venido haciendo con muchas autoridades locales a lo largo y ancho del país. Y hay que tener claro las competencias de cada una de las instancias de la administración pública, dígase gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados. Le corresponde planificar la expansión energética al gobierno central, Luis. Hay que tener claridad y transparencia con los ciudadanos en este aspecto. No se puede planificar desde lo local una expansión energética a nivel nacional. No se puede planificar desde lo local la expansión de una red de telecomunicaciones con impacto nacional. Que en la historia del Ecuador, antes de la Revolución Ciudadana, hayan tenido que empoderarse autoridades locales, porque no había nadie quien lo haga, es una historia distinta. De hecho, déjeme decirle que muchos proyectos hidroeléctricos que están en ejecución en este momento han nacido por iniciativa de los gobiernos autónomos descentralizados. Le puedo hablar de Delcy Tanizagua, que nació en la prefectura de Loja. Le puedo hablar de los proyectos de la cuenca del Guayabamba, que nacieron en buena medida de la prefectura de Pichincha. Así hemos venido articulando con los gobiernos autónomos descentralizados dentro del ámbito de las competencias. Y muestra de ello, Luis, es la presencia del vicepresidente en esta agenda territorial en la provincia de Imbabura, donde no hemos venido a contarle a los ciudadanos, a las autoridades locales, cómo cambiar la matriz productiva desde lo territorial. Ya sabemos lo que tenemos que hacer desde el gobierno central y desde la estructura de administración pública que corresponde a la planificación de un cambio de matriz productiva desde lo macro. Pero no podemos hacer lo mismo con las provincias, pues tiene que nacer desde la vocación de las provincias. Si no, trataremos de imponer una agenda de desarrollo ajena a la vocación de cada uno de los territorios. Ya, precisamente, pero el modelo de desarrollo implica que la planificación tiene que considerar los elementos conductuales de la aplicación de la política pública. Y ahí debe funcionar efectivamente la articulación con los gestores territoriales, señor vicepresidente, capaz de que todos estemos comprometidos, ¿no es cierto?, y podamos desarrollar el territorio y volver a esas jurisdicciones en territorios de oportunidades para las futuras generaciones. En eso se va a insistir en la política pública. Pero sí, estamos trabajando en ello, Luis, y te insisto, prueba de ello son estos 2 días de trabajo con las autoridades locales, construyendo este cambio estructural en la forma de producir de la provincia de Imbabura. ¿Y los alcaldes que son de oposición también entran en esa articulación o no? Bueno, aquí no estamos hablando de banderas políticas. No, usted me trae el tema de la política, si quiere hablar muy grave, la articulación tiene que superar, obviamente. Mire, soy muy transparente, Luis. Nosotros construiremos con todo lo que se pueda construir. Yo quiero hacer notar la falta de transparencia de determinadas autoridades locales, y no me refiero a las autoridades específicamente de esta provincia. ¿Cómo yo puedo sentarme a trabajar con un prefecto que le dice no al petróleo y me pide renta petrolera? Dice no a la minería, pero déjame las regalías mineras en la provincia. Sí, el doble discurso. Eso es un doble discurso y es un engaño a sus ciudadanos. Cuando en realidad lo que están haciendo es beneficiarse de la renta petrolera como legítimamente nos corresponde a todos los ecuatorianos. Pero evidentemente nosotros podemos sentarnos a construir con todos los que se puedan construir y con gente transparente y con gente ética que trabaje por su pueblo. Yo sí debo decir que hay autoridades locales que tienen un doble discurso, un doble estándar, que dicen no al petróleo, pero luego vienen y dicen, oye, cámbiame la ley 010 y súbame la renta petrolera. Dicen, no a la minería, no, pero déjeme las rentas mineras aquí en la provincia. Entonces, con eso no podemos trabajar, no por culpa nuestra, por culpa de ellos. Seguimos trabajando con los ciudadanos y nunca dejaremos de estar junto a la ciudadanía. Pero hay autoridades locales y somos muy respetuosos, eso es la democracia, que han sido elegidas por el pueblo ecuatoriano, por sus provincias, pero que tienen una agenda de desarrollo distinta y que obedece más a una estrategia politiquera que una real estrategia de desarrollo para sus ciudadanos. Usted me lo acaba de decir con mucha fuerza y yo lo ratifico delante de los ciudadanos. Si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos teniendo el Ecuador que tenemos en este momento. En definitiva, no se sacrifican las jurisdicciones. Luis, hemos construido las condiciones para cambiar la estructura productiva del país a lo largo de estos 7 años. Está en los ecuatorianos asumir el desafío o no asumirlo. Todos los ecuatorianos que me están escuchando han asumido el desafío de generar mayores oportunidades para ellos mismos y para las siguientes generaciones, para los jóvenes que me están observando en la televisión. Señor presidente, ya tendrá la oportunidad, por favor. Luis, estamos en un diálogo que... Hay que aplicarle a Luis la ley antimonopolio. Sí, básicamente sí, ya nos habíamos puesto de acuerdo, así que vamos a respetar las reglas del juego para ser muy transparente en este proceso. Pero quiero tomar algo de lo que acaba de decir el doctor Cifuentes, en el sentido de que
Usted hablaba y analizaba que han tenido que superar mucho para implementar, para aplicar, para trabajar en este proceso que recién está comenzando. El tema de la dolarización es un tema complicado, fuerte, porque a nivel de competitividad complica, dificulta. Muchas veces el sector productivo se olvida que llevamos 14 años con tipo de cambio fijo. Así es. Sin política monetaria y un camino sin retorno, aclaro para los tres. Y los temas en los cuales la matriz productiva está inmiscuido son muy amplios. Iniciaron, como decía, como por el comienzo, construyendo la estructura que se requiere para condenar este proceso. Pero hemos visto, por ejemplo, que hay mucho retraso en otros elementos, en otros ejes que son fundamentales. El tema de la agricultura, para generar un desarrollo agroindustrial en el país, que también es fundamental para sostener este proceso. Pero es que había que generar condiciones de equidad para los que originan cadenas productivas. Y déjenme hablar un poco de determinadas cadenas productivas que son realidades de la provincia de Imbabura. La cadena de los lácteos. ¿Qué bastaba antes para quebrar a un pequeño productor de leche? No comprar la leche. Y al que reclamaba, con más ganas no le compraba. Quédate con tu leche 2 o 3 días. Teníamos que llegar con centros de acopio. Primero, algo importantísimo, y quiero destacarlo a los televidentes, la importancia de la asociatividad y de la acción colectiva, sobre todo en actividades agrícolas. No podemos aisladamente generar un proceso de desarrollo para cada pequeño productor, pero sí podemos hacerlo cuando hay un centro de acopio que detrás tiene una comunidad, tiene una asociación, tiene una federación, tiene acción colectiva para adquirir y alcanzar la economía de escala mínima necesaria para tener un centro de acopio y que esos centros de acopio tengan todo el respaldo de la política pública. ¿Y a qué me refiero? Antes, sencillamente, y yo he escuchado la historia de muchos pequeños productores de leche, y muchas veces es una historia bastante dura, bastante cruda. Me decía un líder comunitario en la provincia de Pichincha, en Cayambe, me decía: vicepresidente, yo tuve que esperar a que termine de estudiar mi hermano para poder estudiar yo. Entonces, ahora con estos agrocentros, con estos centros de acopio, que ya son pequeños agrocentros, porque ya tienen un poco de valor agregado, porque tienen capacidad de almacenamiento, porque ahora tienen el equipamiento técnico electrónico para cuando llega el comprador poder certificar la calidad de la leche, cuánta agua tiene, cuánta proteína tiene, cuánta grasa tiene, cuánto antibiótico tiene, y poder recibir un precio justo. No habíamos generado esas condiciones de productividad en toda la cadena productiva. Los pequeños productores del maíz, que ahora me dicen: vicepresidente, no nos quedemos con los centros de acopio, no nos quedemos con la planta de secado, no nos quedemos con el almacenamiento, vamos por el balanceado. Le digo: correcto, compañeros, todo el apoyo de la Revolución Ciudadana. Pero el paso va lento, porque el presidente lo ha reconocido. Pero primero hay que alcanzar las condiciones de productividad, y las asociaciones ya no bastan. Tienen que unirse varias asociaciones para hacer una federación, para que tengamos la economía de escala, y ahí entra la banca pública a financiar el emprendimiento. Ahí ya estamos hablando de agroindustria. Estamos hablando de un paso adicional en la cadena de valor para que ese pequeño productor genere más renta. Pero si no somos eficientes, si nos ponemos generosos, dicho sea de paso, con plata ajena, porque es dinero del pueblo ecuatoriano, para que todo el mundo intente producir más y no lo hacemos con eficiencia, a lo largo de 3 años me estarán reclamando: vicepresidente, quebré, ayúdeme. Eso no podemos hacerlo. Hay que hacerlo con eficiencia, hay que hacerlo con rapidez, pero hay que tener conciencia de que determinadas actividades productivas requieren de determinada economía de escala, y eso requiere acción colectiva, requiere asociatividad. Yo tuve, y mando un saludo a todos los compañeros textileros en Antonio Ante, pero hay cosas que no podemos hacer nosotros. Me dicen: no alcanzamos economía de escala, están desunidos, no se unen para producir más. Eso no puede generarlo la política pública, eso tiene que nacer de los sectores productivos. Aunque hoy algunos productores, pequeños productores, les expresaron que, sin embargo, las reglas del juego no logra diferenciar las magnitudes. Por ejemplo, alguien decía hoy en la reunión que tuvo: mire, las mismas normas y exigencias que le aplican para una multinacional nos aplican para los pequeños productores, y eso nos complica ser competitivos o llegar a ser ese nivel de competitividad. Bueno, no me han planteado eso específicamente en la reunión de los textileros el día de hoy. Sí me lo dijeron los compañeros de la Economía Popular y Solidaria respecto a los registros sanitarios, y eso es un error, ¿no? Así que tomo nota de eso para tomar acciones correctivas, porque hay que dar respuestas ágiles a los actores de la Economía Popular y Solidaria. Pero los pequeños productores, los que ya salen un poquito de la Economía Popular y Solidaria y ya son pequeñas y medianas empresas, requieren también tener niveles de productividad. Y hay cosas que, insisto, yo puedo promover la asociatividad, pero ¿de quién es la decisión de asociarse o no? De hacer efectiva esa acción colectiva, si no es de los productores, no es del gobierno nacional.
Yo no puedo instalar un centro de acopio para maíz en cada comunidad y en cada unidad productiva. Hay que hacer economía de escala y en eso tenemos enorme éxito con muchas asociaciones. El Ecuador el próximo año, es una gran noticia para los ecuatorianos que somos grandes consumidores de maíz, será soberano en producción de maíz. Es decir, el próximo año el 100% del maíz que consumamos los ecuatorianos será producido en el Ecuador. Y ya los compañeros productores, agricultores se plantean el siguiente desafío. Vamos a unirnos más para tener una fábrica de balanceado, pero eso, insisto, requiere de productividad y para eso se requiere asociatividad, acción colectiva. Sí, vicepresidente, muchas gracias al doctor Luis Cifuentes. Vamos a hacer esta primera pausa dentro de este interesante diálogo que estamos viviendo en esta noche. Volvemos luego de pocos segundos. Y continuamos en este diálogo con el vicepresidente de la República, presente en la provincia de Imbabura. Gracias a los amigos televidentes, tanto de Imbabura como de la provincia del Carchi, quienes observan nuestra señal a través de www.tvncanal.com, que están muy atentos a esta entrevista. Gracias también a quienes se han comunicado a través de las redes sociales. Antes de continuar con este interesante diálogo con respecto al tema de la matriz productiva y estas agendas territoriales que la vicepresidencia está impulsando en diferentes provincias, y hoy la tocaba la provincia de Imbabura, vamos a ver un video producido precisamente por el equipo de comunicación de la Vicepresidencia de la República. Ha sido una apuesta muy interesante, un reto bien importante y hemos tenido logros bastante significativos. Más de 100 nuevos proveedores han sido ya codificados y calificados como proveedores dentro de Corporación Favorita. En mi comisariato aproximadamente tenemos un 90% de productos nacionales versus los importados. Al tener muy buena calidad, obviamente nuestro negocio es muy bueno. Porque hacemos productos de calidad y realmente que nuestro trabajo se vea reflejado, que somos personas ecuatorianas, se vea reflejado en el producto ecuatoriano realmente. En las compras mensuales que realizo para mi familia, hemos descubierto cada vez que hay más productos nacionales. Productos que antes no los encontrabas, inclusive ni siquiera importados. Hay que ser competitivos en la calidad, hay que ser competitivos en el precio y si lo tenemos a la mano y es hecho por nosotros, pues es una bendición poder consumir localmente, ¿no? El cliente al final escogió y se dio cuenta que comprar lo nacional le sale mucho más ventajoso. Los productos con valor agregado dan primero mayores ingresos al país, segundo porque da mano de obra, una fuerte mano de obra, y tercero porque se usan todos los recursos más que simplemente materia prima. Nuestros productos tienen la calidad de exportación, son mejores o de igual característica que los productos extranjeros. Entonces este cambio de matriz lo que está haciendo es justamente que los ecuatorianos mismos tenemos conciencia de que el producto ecuatoriano tiene valor. Tenemos tan alta calidad de empaques, de productos, de calidad, de valor nutricional que superan, entonces uno se siente orgulloso de pertenecer a un país que tenga tanta producción. El desarrollo de la matriz productiva, mi comisariato lo ve de muy buena manera, ya que esto genera más fuentes de riqueza, mayor empleo y todo el dinero que se invierte se queda en nuestro país. Tenemos que adecuar y acoplar obviamente a un sistema que sí se convierte en exigente y que de inicio va a implicar riesgos e inversiones. Y es por eso que casi 500 empresas ecuatorianas ya se han comprometido a sustituir importaciones, a mejorar la calidad, a cumplir con las normas técnicas que tenemos la obligación como ecuatorianos, como gobierno, como Estado, de imponer en beneficio de los consumidores. Tienen que ser productos de calidad y preferentemente, ¿por qué no decirlo?, orgullosamente ecuatorianos. Si nosotros consumimos productos ecuatorianos, productos nuestros hechos con nuestras propias manos, yo pienso que estamos construyendo un país en el que todos somos un equipo. Al llevar una prenda ecuatoriana o al consumir algún producto, nos hace ser más ecuatorianos. Es una política que solamente representa oportunidades.
para los empresarios, oportunidades para los consumidores, un imperativo para nuestra economía, una oportunidad de desarrollo. Bien, y continuamos con este diálogo. Debo de observar este video. Antes, permítame, señor vicepresidente y doctor Cifuentes, agradecer a los medios de comunicación que también están enlazados a esta entrevista, al Ciudadano TV, Canal 48, y a Canal Universitario UTV, que también está retransmitiendo esta señal. Doctor Cifuentes, su pregunta y su repregunta. Bueno, señor vicepresidente, en este segundo bloque me dijeron que vamos a hablar de las cadenas productivas y de las industrias básicas. Yo hago lo que usted quiera. Bueno, los indicadores dicen que en Imbabura 148.000 habitantes conforman la población económicamente activa, que se dedican a actividades agrícolas, comerciales, del turismo. Pero hay una brecha, señor vicepresidente, aproximadamente del 63%, que hay que incorporarlos con este proyecto del cambio de la matriz productiva. ¿Será posible ir creciendo en este porcentaje? En tanto generemos procesos distintos de producción. Este video que acabamos de ver, que trata de suscitar, y Luis, esto es muy importante para los televidentes, el cambio de la matriz productiva no se decreta. Hay cosas que usted hace referencia, primero que son problemas estructurales históricos, que son precisamente lo que queremos cambiar, pero que no se pueden resolver de la noche a la mañana y no se resuelven tampoco con un decreto presidencial. Si así fuera, fuera maravilloso, pudiéramos cambiar la matriz productiva o la matriz energética de la noche a la mañana. Solamente hago notar que para construir una hidroeléctrica tiene que conceptualizarla, visualizar a dónde hay potencial hidrográfico. Para hacer una analogía del proceso de desarrollo de un proyecto, luego hay que realizar la prefactibilidad, la factibilidad, la ingeniería de detalle, hay que financiarla, licitarla, construirla, fiscalizarla y ponerla en operación y operarla. El enorme desafío de tener 8 hidroeléctricas adicionales en operación ha determinado que generemos un relevo, suscitemos un relevo generacional en las empresas públicas para poder operar tanta infraestructura. El cambio de la matriz productiva no se decreta, se suscita. Y fomentar la producción nacional, fomentar la agroindustria, el desarrollo local, parte también de una campaña de involucramiento de todos los actores de la sociedad. Usted me dice, todavía falta mucha gente por involucrar en este proceso. Bueno, todavía falta muchos ciudadanos por involucrar en un proceso de desarrollo que todavía no existe, que lo estamos construyendo, que lo estamos generando los ecuatorianos, pero que ya tiene resultados, y usted lo ha visto en las pantallas. Una de las principales cadenas de venta de productos masivos para consumo de los ciudadanos dice, más del 90% de la percha de mi negocio, de mi empresa, son productos ecuatorianos, son productos nacionales. ¿A dónde generan empleo esos productos nacionales, don Luis, que se están produciendo en estos momentos y que ocupan las perchas de esas grandes cadenas comerciales? Generando empleo para todos los ecuatorianos. Usted me dice, bueno, el empleo todavía no se irradia para todos los territorios del Ecuador. Bueno, este es el gran desafío, tener un desarrollo distribuido, un desarrollo equitativo en todo el territorio nacional. Y para eso demanda que todos los actores, como usted hacía referencia insistentemente antes de hacer la pausa en esta entrevista, tienen que involucrarse todos los actores y sobre todo, por ejemplo, la prefectura, que tiene competencia de fomento productivo. Como yo le planteo a la ciudad de Ibarra, y por supuesto, para mí es un enorme privilegio estar en la provincia y particularmente en Ibarra en esta semana de fiestas, en esta semana que han sido intensas de trabajo, pero que son de gran celebración para los ciudadanos de Ibarra en su aniversario 408. Felicitaciones a todos los ciudadanos de Ibarra. Pero en todo caso, ¿cómo yo planteo un proceso de desarrollo de cadena de productos cárnicos si no se involucran las autoridades municipales o si no se involucra la autoridad municipal en un proceso de ordenamiento territorial para que exista área de desarrollo urbano para producción? ¿Cómo yo me involucro en actividades productivas de la provincia? Y usted comprenderá que estamos hablando de la producción de papa, de frijoles y de pequeños productores de lácteos, hasta las grandes hidroeléctricas que también se construyen en la provincia. Si no involucro las actividades con el gobierno autónomo descentralizado que tiene competencia de fomento productivo como es la prefectura. Bueno, la potencialidad del territorio de la provincia de Imbabura determina que la población, en un 34%, está inmersa en 7 de las 12 cadenas productivas que considera... Pero usted no sale de las mismas cadenas productivas. ¿Cómo no? Pero yo estoy planteando nuevas cadenas productivas que tienen que nacer del territorio.
Hay que liberarnos un poco de esos atavismos mentales, porque si no, insisto, como le dije anteriormente y creo que por tercera vez en la entrevista, seguiremos teniendo los mismos resultados. Hay que plantearnos nuevos procesos productivos para cambiar la realidad de la provincia. Bueno, yo lo que quería puntualizarle en el final de esta pregunta es de que el gobierno provincial le entregó a usted una propuesta que apunta... Ayer, que apunta a generar... Para claridad de los televidentes, por favor. Que apunta, señor vicepresidente, a generar empleo de calidad. Es que ese es el gran desafío. ¿Cómo yo redistribuyo más riqueza? Y a pesar de los indicadores que usted acaba de hacer referencia, veamos cómo se ha reducido el desempleo en el Ecuador y cómo se ha aumentado la riqueza y la redistribución para todos los ecuatorianos, y creo que todos somos testigos y nadie puede opinar lo contrario, ni siquiera los opositores más recalcitrantes. Pero en todo caso, generar esa redistribución significa hacer cosas diferentes. Porque ¿cómo redistribuyo yo más riqueza? Un empleo de calidad, como usted hace referencia, y esa es la palabra o la expresión mágica que pudiéramos hacer referencia en este proceso de cambio de matriz productiva, si es que no genero ese nuevo empleo de calidad. Ahí entra Yachay, ahí entra la universidad, ahí entra la innovación, ahí entra la academia. De hecho, en procesos de desarrollo industrial puede por concentración tecnológica haber migración de recursos de inversión de un proceso industrial o de un proceso de producción a otro proceso de producción. ¿Cómo yo genero más empleo en menor tiempo posible? Con la agroindustria. Es por eso que es una de las grandes megaindustrias priorizadas, entre comillas, porque genera empleo de manera más acelerada, y he dado varios ejemplos antes del corte. Cuando hablamos de agroindustria, ya estamos hablando de la primera fase, son los centros de acopio. Son esos pequeños productores que ya se han unido y que ahora producen más, y que se plantean nuevas metas y nuevos desafíos. Es decir, tenemos que generar, y Luis, insisto, nuevas formas de vernos a nosotros mismos como entes productivos dentro de una economía popular, solidaria, pequeña, mediana empresa y gran industria. Señalaba, sin embargo, continuando con esta línea, que es importante que esta política genere el nivel de integración de todos los sectores para alinearse en torno a este proceso, pero lo que hemos percibido, así lo hemos palpitado por lo menos aquí en la provincia de Imbabura, es el hecho de que no hay una alineación. Hoy, como destacaba recién, la prefectura acaba de presentar una propuesta en torno a este proceso, alineándose un poco a la visión que está impulsando el gobierno nacional. Falta eso, falta esta alineación, que esta estrategia de cambio de matriz productiva sea abstraída como una política en todos los niveles gubernamentales, sobre todo aquellos que tienen las competencias para hacerlo. Fabricio, te hago una referencia muy específica. Las transferencias sociales. ¿Qué es competencia del gobierno central para poder generar condiciones para que esto sea una realidad y no quedarnos en el mero discurso, quedarnos en la entrevista? Y puedo hablar de la administración de los recursos hídricos y puedo hablar también de la eficiencia en el uso de la tierra. Miren ustedes las grandes contradicciones, quizás una realidad un poco no tan cercana a la provincia de Imbabura, pero puedo hablar, por ejemplo, de un caso específico, los compañeros que me están observando probablemente en la provincia de Santa Elena, donde hay grandes extensiones de tierras comunales, tierras comunitarias, pero que por ley no pueden ser utilizadas como contraparte de un financiamiento para que esa misma tierra pueda incorporarse a la producción. No se trata solamente de tener la tierra, se trata de incorporar a esa tierra a la producción, y tampoco se trata, Fabricio, ni amigos televidentes, de incorporar la tierra a cualquier producción. Le voy a poner un ejemplo también que va a ser muy ilustrativo para los televidentes. El proyecto Daule Vinces en la provincia del Guayas, en la provincia de Los Ríos, una de las megaconstrucciones ecuatorianas, que va a impactar cientos de miles de hectáreas, donde hoy se cultiva arroz, donde antes solamente, ahora de hecho, hay una sola cosecha, pero con el proyecto Daule Vinces, con el proyecto Daubin, conocido popularmente así por los ecuatorianos, puede haber 2 o 3 cosechas. ¿Qué pasa si todas esas áreas las incorporamos a producir lo mismo? Vamos a generar más ingresos y más renta para el agricultor por el hecho de que tenga 2 o 3 cosechas del mismo producto, o ya está satisfecha la demanda nacional, hay potencialidad para exportar ese producto. A lo mejor la respuesta es negativa, somos un país dolarizado, no hemos alcanzado los niveles de competitividad y productividad de sacos de arroz, de toneladas de arroz por hectárea. A lo mejor lo más conveniente no es que todos sigan sembrando lo mismo. Regreso al tema que hacía referencia don Luis hace unos instantes. Tenemos que enfocarnos qué productos son los que requiere la economía ecuatoriana, qué productos podemos ser más productivos para el consumo interno y para la exportación. Le pongo un ejemplo andino, la quinoa. Ahora nos falta capacidad de procesamiento de la quinoa para exportación. Si
A través de los centros de acopio que ha financiado la Revolución Ciudadana, podemos garantizar precios para el pequeño productor de $100 contra los 40 o 60 dólares por el quintal, que es lo que se transa en el mercado por fuera de los centros de acopio. Ahora, los agricultores quieren producir el doble de quinoa, pero me falta capacidad de procesamiento para exportar la quinoa, y más aún ahora que con el acuerdo de la Unión Europea podemos acceder a los mecanismos de comercio justo que tiene la Unión Europea, precisamente para productos que tienen alta demanda como la quinoa. Es decir, no se trata de producir cualquier cosa, se trata de producir en lo que somos eficientes, en lo que podemos ser más productivos, ya sea para consumo interno o sea para consumo internacional. ¿Cuáles son esos productos que precisamente se pueden producir? Bueno, eso nace un poco de la vocación territorial y nace también de las necesidades de la política pública, y para eso son las agendas territoriales. Uno de ellos es la quinoa. Uno de ellos siguen siendo los productos tradicionales, pero que no hemos logrado generar más agregación de valor, el cacao. El cacao fino de aroma, el Ecuador principal exportador de cacao fino de aroma en el planeta. Casi el 65% del cacao fino de aroma viene del Ecuador. Si yo hago 30 centavos por cada kilo de cacao fino de aroma, en lugar de hacer $12 por el chocolate procesado, le pregunto yo a los televidentes, acogiéndome a su interrogante, ¿qué tenemos que producir los ecuatorianos? Chocolate. De los 500 millones de dólares, y el ejemplo más sencillo, y así podemos hacer muchos ejemplos, de los 500 millones de dólares que exportamos los ecuatorianos en cacao, solamente 100 millones son en procesado. De esos 100 millones de dólares, 90 millones son productos intermedios, licor de cacao, pasta de cacao, y probablemente solo 10 millones de dólares son chocolate procesado. Tenemos que afinar la estrategia, y eso nace de una articulación de lo territorial y también de una visión nacional. Desde la vocación productiva, las oportunidades que representa el cambio de la matriz productiva para el territorio, para aterrizarlo al nivel de producción local para todos los ecuatorianos. Nadie dijo que era sencillo, Fabricio, y tampoco nadie dijo que era de corto plazo. Bueno, los televidentes, claro, le han escuchado a usted a nivel nacional este tipo de exposición que hace, pero yo seguiré insistiéndole en el tema de Imbabura. Ya me di cuenta que usted insiste siempre sobre lo mismo. Esas 7 cadenas productivas tienen cada una estrategias territoriales que se acoplan precisamente a la realidad del territorio provincial. ¿El gobierno va a apoyar esas estrategias? Indudablemente. Hemos recibido una propuesta muy clara de la prefectura respecto a estas cadenas productivas, y muchas de ellas pueden ser fortalecidas desde la política pública nacional. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Y un saludo a don Miguel, también uno de esos grandes líderes que tiene la provincia, que está enfrentando serios problemas la industria del fresco de la provincia por determinadas medidas que han adoptado países vecinos. Este pequeño productor me dice: vicepresidente, yo quiero ser incluido en las mesas de negociación, así como usted hace con el maíz, quiero que lo haga también con el fresco. Quiero volver a ser parte del programa de alimentación que lidera la política pública para nuestros niños y niñas en la educación básica. Es decir, ya los actores, los pequeños productores, se dan cuenta, primero, que unidos son más productivos, y segundo, que las políticas de apoyo de la Revolución Ciudadana, que van acompañadas de la prefectura, por ejemplo, las mesas, les voy a hacer un dato muy específico, muestras de éxito. El 30% de la producción de maíz en estos momentos se transa en mesas de negocios lideradas por el Ministerio de Agricultura y por la prefectura, por ejemplo, de la provincia de Los Ríos. Prefecturas como la provincia del Guaya, donde hay una fuerte articulación, porque no solamente que son militantes, sino que tenemos una enorme claridad en lo que hay que hacer para generar mayor oportunidad para los pequeños agricultores. Si ya el 30% se transa en una mesa de negociación antes de la cosecha, antes de que hayamos cosechado el maíz, ya hemos negociado el 30% de la producción, estamos garantizando precios para el pequeño productor. Y hoy los productores de frijoles aquí en la provincia de Imbabura, me dijo el vicepresidente, presente los productores de frijol, y queremos también ser incluidos en las mesas de negociación, en las ruedas de negocios, y ya el Ministerio de Agricultura, quien estuvo hoy conmigo en la provincia, está comenzando a articular con los pequeños productores de frijol. Y así con todas y cada una de las cadenas productivas. Entonces son exitosos los encadenamientos biprovinciales, Imbabura y Carchi. Indudablemente. ¿Qué le parece, señor vicepresidente, la iniciativa? Y no solamente biprovinciales, que sean 3 provincias, 4 provincias. Mientras más podamos integrarnos como país, mejor. ¿Qué le parece la iniciativa de tener una incubadora de emprendimientos territoriales? Ojalá se pueda replicar en el territorio nacional. Extraordinario, ¿no? Y apoyaremos todo lo que signifique integración productiva, no solamente dentro del país.
Usted sabe que ahora el vicepresidente habla también de integración productiva regional y me gustaría también transmitir un poco de eso a los televidentes. Precisamente esa es una de las preguntas que quiero plantearla porque genera especial interés y no sé si realmente se empate con un tema que a la provincia de Imbabura generalmente le interesa mucho. Esto de tema de impulsar la industria siderúrgica, usted lo dijo hoy en la Universidad Técnica del Norte, hay un interés, inclusive ya se han hecho algunos acuerdos con China para generar algunos procesos ya en torno a lo que va a ser esta posibilidad que se ha planteado dentro del cambio de matriz productiva. ¿Cuán real y cuán prioritario es este tema? Fabricio, aquí hay dos caminos. Esperar a que naturalmente el crecimiento económico vaya generando nuevas industrias y demorarnos 20 o 30 o 40 años, que es lo que le ha demorado a procesos de industrialización, de cambio de matriz productiva en Singapur, en Corea del Sur, en Japón, en China. Le pregunto yo a los televidentes, ¿el Ecuador tiene para esperar 20 o 30 años? ¿Es que acaso el mundo se detiene esperando que el Ecuador avance y se equilibre en su desarrollo, o es que el mundo se sigue desarrollando? El mundo se sigue desarrollando. Así que hemos decidido, como parte de política pública de la Revolución Ciudadana, suscitar determinadas industrias. Tú has mencionado una de ellas, la siderurgia, yo te puedo mencionar la industria de los astilleros, te puedo mencionar la propuesta de la prefectura, la industria de la celulosa, la industria del papel. Se han priorizado determinadas industrias, de esas grandes industrias básicas y algunas industrias intermedias, esas industrias que yo he calificado como industrias industrializantes, porque industrias que detonan otros procesos de industrialización, detonan otros procesos de desarrollo, no solamente en el sitio donde están construyéndose, donde están desarrollándose, sino a nivel nacional. Esa articulación productiva desde lo que requiere el Ecuador, y nuevamente regresamos al tema anterior, desde los micros, desde los pequeños productores de frijol, de la producción de papa, de la producción de los pequeños lácteos, hacia la gran industria. ¿Qué afecta la balanza comercial de los ecuatorianos? Para los televidentes, balanza comercial, la cantidad de dólares que salen de la economía. ¿Por qué salen los dólares de la economía? Porque tenemos que importar cosas. Tenemos que importar, por ejemplo, gasolina. El Ecuador, país productor de petróleo, pero exporta petróleo, pero importa gasolina. Exporta materia prima e importa valor agregado que puede ser producido en el Ecuador teniendo la materia prima. Y así puedo hacer yo un análisis detallado de cada una de las industrias que han sido priorizadas, como la siderurgia, cuántos millones de dólares, creo que son 300 millones de dólares al año, que salen del país por la industria siderúrgica, industria que puede ser en parte, no digo totalmente, en parte suplida por producción nacional. Y así podemos hablar de otro tipo de industrias que, si bien no tendrán un impacto significativo en la balanza comercial, representan procesos de innovación acelerado. Construcción de barcos, astilleros, ciudades flotantes. Hemos decidido apostar también por astilleros y vamos los ecuatorianos a invertir en astilleros, a pesar de que no es tan rentable en el corto plazo, por la innovación que representa, por la demanda de mano de obra que representa en distintos niveles, desde obreros calificados, técnicos y profesionales de todas las ramas, desde los cienciistas sociales hasta los técnicos en ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica, ingeniería en todos sus ámbitos, todo lo que son las ciencias duras. Es decir, estas grandes industrias, donde usted menciona una de ellas, la siderurgia, puedo mencionar la petroquímica, los astilleros, la refinación del cobre, nos llevan a otro nivel de desarrollo. Pero hay que superar los temas sociales, la oposición, por ejemplo, la explotación minera, que es la base fundamental para generar esta industria. Bueno, yo le podría decir que los sondeos ciudadanos no nos dicen que hay una oposición del aprovechamiento de recursos naturales no renovables, como promueven de alguna manera negativa algunas autoridades locales. El único aprovechamiento posible de recursos naturales no renovables en nuestro gobierno es con profunda responsabilidad ambiental. Otros son los que promueven otro tipo de actividades mineras que inclusive rayan en la ilegalidad. Aquí en la Revolución Ciudadana, las operaciones mineras no pueden tener un impacto más allá del necesario y cero contaminación de agua. Quiero tener mucha frontalidad. ¿Se puede garantizar algo así? Pero por supuesto, ¿sabe cuánta agua se recircula en los procesos de aprovechamiento minero con la tecnología de hoy en día? El 100%. ¿Cuánta agua se devuelve al sistema hídrico? Cero. No hay ninguna emisión de agua al sistema hídrico, independientemente de que es 100% recuperada. Y solamente se vuelve a captar el 5% de agua que se pierde por evaporación en el aprovechamiento minero técnico y responsable. Y más aún aquí en la provincia de que usted me toca el tema. Para esos que están tratando de promover intranquilidad social, los ciudadanos tienen la profunda confianza de que el aprovechamiento de recursos naturales no renovables en nuestro gobierno primero tiene
en cuenta el cuidado del medio ambiente. Segundo, a las comunidades. Y tercero, una responsabilidad económica con la sociedad, porque hay que decirlo con mucha frontalidad. Los recursos naturales no renovables son un acervo social de todos los ecuatorianos. Y esa es la diferencia del Ecuador, porque no precariza su fuerza laboral, lo que tuvieron que hacer otros países, como los tigres asiáticos, que la única forma de financiar su modelo de desarrollo fue explotando a la clase trabajadora. Aquí en el Ecuador no hay explotación de la clase trabajadora gracias a que tenemos recursos naturales no renovables. Señor vicepresidente, me dicen que estamos muy cortos de tiempo, no sé si con su exigencia podemos realizar una última ronda de preguntas. Por supuesto. Si es tan amable. Sí. Precisamente ese es un tema sensible para el Cantón Cotacachi, señor vicepresidente. Yo creo que es un tema sensible para determinadas autoridades locales que no quieren el desarrollo de su pueblo. Usted que es tan amigo de los indicadores, dígale a la ciudadanía los indicadores de pobreza de Cotacachi. Yo los conozco, señor vicepresidente. Pero dígaselo a la ciudadanía. El tema es que... Yo también fui entrevistador, Luis. Sí, como no. Yo también hago preguntas. Señor vicepresidente, el tema es que en esto que yo le insisto tanto en la articulación, usted ha hablado con el alcalde de Cotacachi. Varias veces. Sí, pero no he tenido resultados coherentes. ¿A qué yo soy muy transparente. Desde su punto de vista, ¿a qué se debe? Que es que tienen una agenda de desarrollo distinta, que no se compromete con su ciudadanía, lo digo con mucha frontalidad. Yo soy una persona transparente, el alcalde lo he recibido varias veces en mi oficina, le he explicado personalmente los procesos de desarrollo minero, más aún en Cotacachi, en la zona de INTA, donde estamos en prospección, Luis. ¿Saben lo que estaban haciendo los técnicos de la empresa nacional minera cuando fueron agredidos por parte de determinadas personas que no son la gran mayoría de los ciudadanos? Estaban recogiendo muestras para crear la línea de base ambiental y que no exista coherencia con un proceso de desarrollo. Insisto, dígale a la ciudadanía cuáles son los indicadores de pobreza de Cotacachi. Nosotros sí tenemos que aprovechar los recursos naturales no renovables. Nos toca. Yo no soy petrolero, yo no soy minero. Pero ¿cómo le digo yo a mi pueblo que se muera de hambre cuando tenemos un acervo social que puede ser aprovechado y transformado en un proceso de desarrollo para todos los ecuatorianos? Pero primero, y lo ratifico, para Cotacachi. En caso de que la prospección sea positiva, estamos creo que a 4 años de saber si la prospección va a ser positiva, pero sin embargo con violencia, con agresión, con atentado contra la vida de las personas. Con eso no cuenten con la Revolución Ciudadana. Somos muy transparentes y yo personalmente al alcalde de Cotacachi le he explicado en mi oficina por qué él me ha ido a buscar los procesos de desarrollo de minería y en el nivel de Cotacachi que están a nivel de prospección. Es decir, estamos muy lejos de saber cuál puede ser el potencial de una posible reserva minera. Y déjeme decirle algo, porque soy muy transparente. Las puertas abiertas siempre para el alcalde de Cotacachi. Ha sido elegido por su pueblo. Pero en el vicepresidente encontrará una acción coherente, transparente. Yo siempre digo lo que hago, cumplo lo que digo. ¿Y si esa prospección es positiva? Bueno, si es factible, va a la explotación, pero con responsabilidad social. Pero con responsabilidad primero ambiental, segundo con la comunidad. Le repito, son 3 condiciones esenciales. Primero, la responsabilidad con el medio ambiente. Este gobierno jamás permitirá la contaminación de fuentes de agua. No permitirá jamás la contaminación de agua. ¿Qué gobierno más ambientalista que el nuestro, don Luis? Con todos los proyectos hidroeléctricos que estamos construyendo, equivalen a dejar de emitir 11 millones de toneladas de CO2. En términos sencillos para el televidente, usted imagínese, ciudadano que me está observando en estos momentos, que decidiéramos los ecuatorianos apagar, detener el 70% del sistema de transporte del Ecuador para evitar contaminaciones al ambiente de dióxido de carbono, que son las que causan el calentamiento global que no originamos los ecuatorianos, sino los países industrializados. Los ecuatorianos somos amigos del medio ambiente y decimos, vamos a pagar el 70% del sistema de transporte nacional, de un día para otro. O es como que si yo hubiera sembrado de la noche a la mañana más de 200.000 hectáreas de bosque. A eso equivale en términos ambientales lo que estamos haciendo en la Revolución Ciudadana. Nadie puede acusarnos de que no somos un gobierno defensor del medio ambiente. Nosotros cuidamos el medio ambiente del Ecuador y del planeta entero. Pero también no es menos cierto que si hay recursos naturales no renovables que puedan ser aprovechables en beneficio de la ciudadanía, tenemos que hacerlo en beneficio de todos los ecuatorianos. Sí, vicepresidente, creo que hemos sido injustos con este proceso porque la circunstancia social hace que hablemos de dinero, de grandes proyectos, pero nos hemos olvidado de destacarlo nosotros como entrevistadores. Un tema muy importante, esta revolución del pensamiento que es fundamental para este cambio de la matriz productiva y se ha estado trabajando desde la vicepresidencia y se ha dado especial énfasis al desarrollo de las ideas, de la creación.
usted es un apasionado de este tema, inclusive ha visitado personalmente a quienes en Twitter le han enviado un mensaje: señor vicepresidente, tengo este proyecto, me gustaría que lo vea, y usted termina visitándolo. ¿Cuán fundamental es esto? Trato de hacerlo, pero no puedo hacerlo con muchos ciudadanos, lamentablemente, por falta de tiempo. ¿Cuán fundamental es esto? Pero mire, lo más importante es que cada vez son más los ecuatorianos que confían en lo que estamos haciendo y se ven a sí mismos como actores de cambio. Yo pienso que ese es el cambio, o es el proceso más esencial que estamos viendo los ecuatorianos. Yo quiero hacer una referencia. Usted me dice, hablamos de dinero. Estamos hablando de inversiones, no estamos hablando de dinero. El dinero se consigue. Crear con eso una oportunidad de desarrollo es otra cosa. Hablamos de grandes industrias y hablamos de pequeños emprendimientos que generen trabajo. Todo esto que acabamos de analizar en esta noche de apasionante entrevista, por cierto, podemos sintetizarlo en una sola palabra. Esto representa oportunidades. Oportunidades para el ciudadano que nos está observando, oportunidades para el pequeño productor, oportunidades para el actor de la economía popular y solidaria, oportunidades para el agricultor, oportunidades para el joven que está estudiando en la Universidad Técnica del Norte, en la Universidad Católica, o que ya está estudiando en Yachay, oportunidades para los que son parte de ese proceso de innovación aquí en la provincia de Imbabura. Me he subido en 3 vehículos hechos en la provincia de Imbabura, uno de ellos anfibio. Es decir, la capacidad de crear, de generar nuevas cosas, está latente en la provincia de Imbabura, está latente en todos los ecuatorianos. Cuando hablamos de recursos, son necesarios, porque con esos recursos construimos hospitales, con esos recursos construimos carreteras, con esos recursos construimos escuelas del milenio. Si usted me dice cuál es la esencia de toda esta política pública, yo le diría que la puedo sintetizar en 3 palabras. Primero, educación; segundo, educación; tercero, educación. Señor vicepresidente, quisiera pedirle comedidamente si nos dedica unos minutitos para hablar precisamente de este tema, ¿no? La Universidad Técnica del Norte tiene 22 proyectos emblemáticos de investigación. Usted acaba de subirse en un carro anfibio, ¿no? No solo eso, visité el laboratorio de biotecnología y me quedé gratamente impresionado. Hay la investigación está en el aula, después va a las unidades productivas y después va a la investigación donde entran los prometeos, ¿no? Pero el gobierno nacional le apuesta con toda fe a la ciudad del conocimiento. Pero es necesario también repotenciar o potencializar a las demás universidades para que contribuyan a la generación del conocimiento. No puede subirme en el carro en la laguna. La próxima me quedé comprometido con los jóvenes y con el rector de la universidad también a utilizar el vehículo anfibio. Entonces, es bueno también potenciar a las demás universidades para que se sumen a toda esta estrategia de la economía del conocimiento. Todas las universidades son parte y las universidades demandan ser parte, don Luis. Evidentemente, Yachay representa ese salto en la innovación que tiene que ser de forma acelerada, pero todas las universidades son parte. Señor vicepresidente, su evaluación final ya de lo que ha sido esta visita de 2 días aquí en la provincia de Imbabura. Primero, disculpa porque me he quedado sin voz, y agradecer a todos los ciudadanos de la provincia de Imbabura y a ustedes por esta entrevista. Me he quedado sin voz por las intensas preguntas de don Luis. Muchas gracias. Agradecemos al señor vicepresidente de la República por su comparecencia esta noche aquí a través de TVN Canal. También queremos agradecer a los medios de comunicación, al Ciudadano TV Canal 48 que ha estado enlazado emitiendo a nivel nacional esta entrevista, también al canal universitario de la Universidad Técnica del Norte. Agradecemos al doctor Luis Cifuentes también, que ha compartido esta entrevista con el segundo mandatario del país. Gracias, que tengan una buena noche. Buenas noches a todos. Muchas gracias, vicepresidente.